Al inicio pensaba subir este video en Navidad, pero debido a ciertos percances con anteriores videos no se pudo realizar, así que lo tuve que retrasar 2 días. Así que, mientras pienso en el chiste introductorio del próximo video, hoy no habrá uno, solo ¡Feliz Navidad! Atrasada. Dejando de lado ese tema, vamos con el tema de hoy. Y es que tras el gran éxito de Goldfinger, la fiebre por James Bond no hizo más que aumentar, cosa que generó que las expectativas para próximas cintas aumenten descontroladamente, tanto que para una nueva entrega decidieron ser más ambiciosos. Trajeron de vuelta a Terence Young, triplicaron el presupuesto a comparación de Goldfinger y crearon una trama basada en el cancelado fin del mundo de los 60, ya saben, por la crisis de los misiles nucleares en Cuba, y que esta película trata de precisamente Spectre roba misiles nucleares de la OTAN y amenaza con tirarlos en Miami, mientras dichos misiles están ocultos en las Bahamas. Así que no es una interpretación política del asunto, está basado en hechos reales. Y con dichos elementos, la película, sin haber sido tan bien recibida como lo fue Goldfinger, sí fue muy querida por el público y los fans de James Bond, tanto que la convirtieron en la película del James Bond de Sean Connery más taquillera de la historia. Bueno, de las canónicas, porque después Never Say Never Again la superó en taquilla, pero como esa no fue hecha por Eon, podemos decir que Thunderball es la más taquillera de las canónicas. Además, súmale que en posteriores entrevistas, cuando se lo preguntaban, Sean Connery decía que en Thunderball está su interpretación favorita del personaje. Miren, no vendré en el plan de que yo tengo razón y ustedes no, porque en parte puedo ver por qué la película recibió tanto gusto por parte de la gente, tanto en su momento de estreno como incluso actualmente. Pero voy a ser honesto, no me gustó Thunderball. De hecho, de las 4 películas de James Bond que hemos contado hasta ahora, me parece la peor. Y tengo motivos del porqué, de lo cual sí estoy dispuesto a explicar a fondo. Así que prepárense en su yate o submarino, porque el día de hoy será momento de explicar mi disgusto sobre Thunderball. Claro, que no me haya gustado no significa que me haya parecido mala, así que diré un par de aspectos positivos sobre la película. Para empezar, desde el propio prólogo se notan las intenciones de Terence Young, hacer una combinación de las tramas de espionaje vistas en Doctor No y From Russia with Love, pero con el estilo más cómico y ambicioso de Goldfinger. Cómo manejan esa combinación a lo largo de la película es otro tema, pero donde mejor resulta es en el prólogo, ya que vemos a Bond persiguiendo y asesinando a un agente Spectre que fingió su muerte, todo para que al final Bond pelee con él y cuando le toca huir de otros agentes, utiliza un jetpack. No es broma, James Bond con un jetpack es lo más emocionante que esta película tiene para ofrecer. A ver, dejando de lado comparaciones con otras escenas, el motivo del por qué esta escena funciona, aparte de que Sean Connery sigue siendo igual de carismático que siempre, es que la propia escena crea una tensión constante que rompe con la acción, dando unas coreografías bastante buenas, aunque la edición termina siendo un problema, pero afecta más en próximas escenas que aquí, y finalmente rematando con una situación ridícula pero bastante genial de todas formas. Toda esta preparación tan buena es lo que se siente que le faltan a las próximas escenas parecidas más adelante. Y también para acompañar el prólogo tenemos la intro con el tema de Thunderball. Y por más quejas que le pueda dar en la película, la canción es buenísima y esta fue la intro que terminó de definir cómo serían todas las intros de la franquicia de ahora en adelante. Y sí, John Barry en la banda sonora sigue destacando para bien, sobre todo a la hora de ambientar las secuencias más acuáticas y hacer más exótica y especial este ambiente de las Bahamas, diferenciándose de anteriores locaciones vistas en la franquicia. Ojo, estos no son todos los puntos buenos que voy a mencionar, pero creo que ya es momento de pasar a algo que sí que no me convenció para nada en esta película. Parte de la ambición de esta película es que además del tipo de espectáculo que quiere mostrar ya en puntos avanzados de la trama, es que también la película dura muchísimo, 2 horas con 10 minutos específicamente, e incluso técnicamente la trama del arsenal nuclear y la misión empieza por el minuto 40 de la película, cuando generalmente se activa los 10 o 20 minutos en anteriores películas. Y ahí es donde viene un gran problema con la película. En esos primeros 40 minutos, fuera de la operación de Spectre,
no pasa absolutamente nada. Bond como personaje está completamente en piloto automático mientras intenta seducir a una enfermera para que tenga sexo con él, y fuera de eso, solo lo vemos dar vueltas por el Hotel Duval, cuando literalmente Spectre está debajo de sus narices planeando una infiltración, suplantar una identidad de uno de los pilotos de la OTAN y así causar un accidente aéreo para conseguir el arsenal nuclear. Y admito que la forma en que el plan es llevado es muy interesante, ya que precisamente aquí Bond se encuentra con matones más competentes de lo usual, por lo que verlos en pantalla no es tan aburrido, y la propia secuencia del saqueo del avión es muy atrapante, aunque es quizás la única escena submarina que realmente funciona. Porque en esto de la operación tediosa es también por la mala dirección, ya que la forma en la que Terence filma las escenas bajo el agua no pueden ser más soporíferas y lentas. Y aunque el uso del sonido de la respiración de los personajes le añade inmersión, parte de esto se quita rápido mientras más lento van las escenas, cosa que se nota más durante la pelea enorme en el tercer acto, donde, además de que esta película es la que por ahora peor envejeció en cuanto a efectos especiales, el propio tercer acto en sí se alarga demasiado por los planos subacuáticos, que solo lo hacen más y más aburridas dichas peleas. Y mira, admito que esto es más debatible que otra cosa, porque sé que hubo gente que esto no les molesta para nada. Pero sí, no sé si alguien me quiera debatir ya lo de que James Bond tenga Spectre bajo su radar y fuera de un par de escenas no sospecha un carajo. Pero mira, ya que mencioné algo que es más o menos debatible, hablemos de algo que trae tanto cosas buenas y malas para esta película. Al final, ¿qué resultados nos trae el experimento de Young? Lamentablemente, por más que Terence intente imitarse a sí mismo en Dr. No y From Russia with Love y sacar cosas de Gold Hamilton en Goldfinger, termina quedando en terreno de nadie. Y esto es porque la creatividad no está del lado de esta película, retrocediendo de vuelta a lo que Dr. No había sido, ya que el espionaje, aunque interesante inicialmente, sucede sin ningún tipo de escena de tensión memorable, porque aunque la película intenta desarrollar una interacción entre Bond y el villano, nunca logra destacar realmente como Audrey Goldfinger lo había hecho. Lo segundo es que para intentar agregar el estilo cómico que la anterior película le había añadido, las situaciones cómicas son muy flojas, y están hechas con el mismo esmero con el que intentan hacer las escenas más de espectáculo. Que sí, aquí alcanzamos un punto bajo en la saga, porque las escenas de acción son muy pocas, sobre todo tomando en cuenta que esta película es mucho más larga que las tres anteriores, y las que hay están muy mal filmadas y editadas, haciendo que ni siquiera te las puedas tomar en serio. Ahora, algo en lo que sí mejoró Terence Young fue en el apartado de la chica Bond, ya que cuando conocemos a Dominique Derval, pensamos que solo sería otro personaje femenino que Bond seduce y la lleva a la cama, pero genuinamente sí logra crear un vínculo interesante entre ella y Bond, y la interpretación de Claudine Auger la hace sumamente querible, además de que sí ayuda a Bond. Cuando él le dé cuenta que Largo ordenó la muerte del hermano de Domino, ella decide ayudar a James durante el tercer acto, e incluso es ella quien mata al villano, cosa que tiene sentido porque era ella quien tenía que saldar cuentas con Emilio, por lo que ese momento es sumamente satisfactorio. Quizás no muchos la recuerden como si recuerdan a Pussy Galore, pero Domino sí es una gran chica Bond que, personalmente, creo que merecía una mucho pero mucho mejor película. Pero miren, ya que hablamos de Largo, hora de hablar de La Amenaza. Creo que la mejor forma de resumir mi gran problema con esta película es si analizamos a Emilio Largo, su villano. Verán, su presentación es muy buena, ver cómo es manejado como un alto mando respetado en Spectre y cómo siempre se ve como una figura de autoridad inalterable incluso cuando ve a Blofeld ejecutando a un agente fallido, desde ahí ya diría que Emilio es mejor villano que Rosa Clive, porque sí transmite una presencia y autoridad que hace que lo respetemos. Y aquí Young intenta aprovechar para que, al igual que con Goldfinger, se desarrolle una interacción entre él y Bond para que el espionaje sea más llamativo. ¿Cuál es el problema con él? No sé si es el guión de Richard Maybaum, John Hopkins y Jack Whittingham, o si es la interpretación de Adolfo Celi. Pero es que a la larga, Emilio es un villano completamente genérico y olvidable, ya que aparte de su plan y su apariencia de pirata caribeño, nada de él destaca. Ni las propias interacciones que tiene con Bond no se le acercan ni al dedo del meñique a las interacciones entre Bond y Goldfinger. Como dije, no es tan sin gracia como Rosa Clive, pero estoy dispuesto a ponerlo al mismo nivel del Dr. No. ¿Y a qué me refería con que Young se estancaba en La Amenaza?
Porque en mi reseña de From Russia with Love mencionaba que la villana era intrascendente, pero el asesino que la acompañaba sí era un buen antagonista. Y se repite lo mismo en Thunderbolt. Aquí tenemos a la primera asesina de la franquicia, Fiona Volpe, una víbora extremadamente cruel y manipuladora, y que si ya con Pussy Galore vimos a una mujer que no se dejaba seducir por Bond, con Fiona vemos un paso más adelante, ya que si Bond llegaba a chantajear mujeres para tener sexo, aquí fue Fiona quien lo chantajeó a él y se jacta de eso, y Bond luce genuinamente perturbado por eso. ¿Podemos decir que le dieron una cucharada de su propia medicina? Aunque al final la resolución de este conflicto es debatible, porque al final todo se resuelve con una persecución entre Bond y los agentes de Emilio junto a Fiona, terminando en un baile donde los agentes intentaban disparar a Bond, pero terminan disparando a Fiona, acabando con la primera víbora que Bond se encontrará en la franquicia. Y lamento decirte, James, que ella no será la última víbora que te encontrarás, y tampoco será la peor. Ahora, volviendo con el final que Fiona recibe, yo siento que se le pudo dar más peso en la trama como asesina y se termina dejando muy de lado por culpa de este final en sí. Pero ya me dirán ustedes qué opinan de esto. Al final, toda su ambición de querer hacer dicha combinación con una aventura más grande hace que la película termina más devorada que todas las presas de tiburones que vemos en esta película, ya que hasta ahora esta es la película con el tercer acto más aburrido y que peor envejeció visualmente, tanto en efectos como en presentación. Me resulta difícil de tomármela en serio o de sentirme inmerso, y como bien mencioné, la inmersión se desploma ante el hecho de que la película nunca pone en tensión a Bond, y aunque los asesinos intentan hacer lo suyo, no logran nada que se pueda comparar a lo que estuvieron a punto de lograr Goldfinger y Oddjob. Pero como dije, el cierre como tal no es tan malo, no solo por la muerte de Largo, que es muy satisfactoria por parte de Domino, sino también la escena donde Bond y Domino son rescatados por un avión, y destaco nomás ese momento porque Christopher Nolan lo homenajeó en El Caballero de la Noche, en la escena donde Batman secuestra al mafioso asiático en Hong Kong, por lo que solo por eso le daré el pase a este final. Pero ya para ir cerrando, intenté ser lo más respetuoso posible y creo que lo conseguí, pero en definitiva, aún teniendo varios elementos que sí rescato bastante, la verdad no me gustó, y le he intentado agarrar el gusto, pero nunca lo consigo. Solo me produce una enorme indiferencia tanto por su acción, su dirección, su villano y su enorme relleno. Aún así, no me parece que manche la antigua era dorada de James Bond, porque esta película sigue teniendo a sus fans que la siguen prefiriendo como uno de los mayores gustos de las películas clásicas del personaje. A mí solo me parece extremadamente aburrida y una despedida bastante mid para el que fue el director que inició toda la franquicia. Además, no ayuda en nada que esta es la mejor cuarta parte que James Bond ha tenido en su trayectoria, porque si volteamos a ver Spectre 2015, o peor aún, Moonraker y Die Another Day, ahí la cosa empeora enormemente. Pero no estamos aquí para hablar de eso, sino simplemente decir que Thunderbolt me parece mediocre. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy, gente. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y síganme en mis otras redes sociales para estar al tanto de otras opiniones mías, como también de actualizaciones de este canal y los directos que hago con Casp. Se me cuidan y sin nada más que agregar, tocan fuera. ¡Buen viaje!